Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar de un tema que hemos titulado Estados alterados y superiores de consciencia. Bueno, antes de desarrollar este tema, recordamos cómo utilizamos el término consciencia con S, cómo utilizamos normalmente el término inconsciencia con, con S también, cómo utilizamos el término conciencia sin S o inconsciencia sin S. En la vida cotidiana normalmente estamos utilizando estas palabras para referirnos al hecho de darnos cuenta de algo. En mi opinión, esta sería una definición sencilla y la más acertada. Em, Consciencia, con ese sería el hecho de darse cuenta de algo. E implica un nivel de percepción, ¿eh? Indica también un conocimiento de algo que en la medida en que ese conocimiento aumenta, pues incrementa a su vez el nivel de sabiduría. Un conocimiento, una sabiduría que puede repercutir de igual forma en nuestro nivel de salud o en nuestra calidad de vida. Hablamos de estado inconsciente para referirnos precisamente a ese estado en el que no somos conscientes, en el que no nos damos cuenta de algo. Nos referimos al estado consciente como un estado en el que somos consciente, tenemos percepción de algo que nos aporta un mayor nivel de objetividad. Sería sinónimo, por tanto, de objetividad, el nivel de conciencia. Nos permitiría, nos situaría en un estado de objetividad. Y en ese estado de conciencia nos situaría en un estado de persona consciente, sin ese. Hablamos también, o en muchos contextos, se habla de supraconsciencia o estado supraconsciente o lugares de supraconciencia. Bueno, en este sentido, nos referimos a ese nivel mayor de darse cuenta, de percepción, de conocimiento, de sabiduría. También sería un nivel mayor de salud, salud física, mental, emocional, global, y por tanto un nivel donde se expresa la vida de una forma plena. Sería un estado de supraconciencia. Por el contrario, cuando hablamos de estado subconsciente, nos podemos referir a dos cosas. Por un lado, como subconsciente, podemos referirnos a ese lugar del que no somos conscientes, ese espacio en el que hay algo de lo que no somos conscientes, un espacio donde se guardan pues, los temores, las represiones, los conflictos, las culpas, un espacio donde existe eso que llamamos el ego y también, por un lado, pero también por otro lado, un espacio en el que puede existir la presencia de esa conciencia de la que no somos conscientes con ese y que por tanto puede ser también un lugar donde donde están esas cualidades no expresadas. Un espacio en el que existe esa conciencia, ¿eh? Pero de la que no somos conscientes, de la que no nos damos cuenta. ¿Eh? Por tanto, al hablar del término conciencia, eh, eh, hablamos de estado, por un lado, y hablamos de espacio, por otro lado. Hablamos de espacio subconsciente en el que no llega ese nivel de conciencia. Y por tanto, en nosotros hay un estado de inconsciencia, de alguna forma, un estado inconsciente. Un estado inconsciente que se expresa de muchas formas. Se expresa, por ejemplo, cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos, existimos, seguimos existiendo, pero no somos conscientes de ese estado.
vivimos unas experiencias en el estado de sueño, eh, hay un estado, pero también parece como que hay un espacio en el que nos movemos, de esa forma inconsciente. Em, a eso, a ese conjunto de estado y espacio, es lo que denominamos sueño. También estados inconscientes existen cuando estamos alterados psicológicamente y más concretamente mentalmente. En esos estados, incluso mentales patológicos, agudos, hay un mayor nivel de inconsciencia, un estado de demencia o un estado de esquizofrenia en el que no tenemos un control de nuestra mente. Hay multitud de pensamientos, de recuerdos, de imágenes, y la persona lo puede vivir, a veces puede ser consciente de ello, más o menos consciente, pero no hay un control, y muchas veces no hay una percepción de que ha vivido eso. Se puede dar en estados agudos, se puede dar en estados de embriaguez, bien sea por alcohol, por drogas o por determinadas excitaciones. Hay estados de inconsciencia en los que una persona incluso puede llegar a realizar algo de lo que se puede arrepentir toda la vida. Una agresión contra otra persona, un error de cálculo, un error de percepción que le puede llevar a estrellarse con un vehículo o a matar o asesinar o a robar de forma inconsciente, en contra de su voluntad, ¿no? En contra de una parte de él. Estados inconscientes se dan también en lo que llamamos estado de vigilia, eh, al margen de los sueños y al margen de los estados de embriaguez o estados patológicos. En la vida cotidiana vivimos multitud o continuamente, me gusta más decir, vivimos continuamente en un estado de inconsciencia. Cada vez que estamos en el pasado, recordando el pasado, no somos conscientes, estamos ahí metidos en el pasado. Cuando estamos en el futuro proyectando o temiendo lo que puede ocurrir en el futuro, por preocupaciones también, pues no estamos conscientes, estamos incluso atrapados por ciertos patrones de preocupaciones, de recuerdos, de deseos, de temores, de violencia o de narcisismo, ¿no? El que piensa de él que todo el mundo gira, que todo gira alrededor de él, ¿no? Y que él es el más importante, el más guapo, el más interesante, pues vive en un mundo de inconsciencia en el que los demás no existen, no existen las personas, no existen el mundo, no existen la familia, sino todo gira alrededor de él. Cuando estamos en un estado de egoísmo, incluso en el que pensamos que eso es para nosotros, de alguna forma es un estado también de inconsciencia. Pensamos que los demás no tienen necesidades o que a los demás no les interesa eso, o que no es de interés de esas personas. En cualquiera de los estados en los que se expresa lo que llamamos el ego, la multitud de egos, de patrones psicológicos, subjetivos, nos someten, nos coloca en estado de inconsciencia. En realidad, el ser humano está siempre o continuamente en ese estado de inconsciencia, en ese estado de sueño. Esto es algo que se ha dicho incluso por poetas, la vida es sueño. Pero que se ha dicho también en distintas tradiciones esotéricas o indígenas, de que al hablar de los niveles de atención, y se considera que la vida normal, el estado de vigilia normal, es el sueño, se le llama el sueño de la primera atención. Por tanto, hay muchas referencias a ese mundo inconsciente y a ese estado inconsciente en el que nos metemos los humanos. Em, es verdad que ese estado de inconsciencia no es percibido por la propia persona que vive en la inconsciencia y no es reconocido, a menos que se pare a observarse, a analizarse, a estudiarse, o a menos que la vida nos confronte, nos ponga ante la presencia de la enfermedad, de la muerte, de la crisis. Son esos momentos en los que entonces sí que nos paramos y entonces sí que nos damos cuenta de que hemos vivido o de que estamos viviendo ciertos estados de inconsciencia. Por un lado existe ese estado de inconsciencia y por otro lado existen los estados conscientes. Estados conscientes es cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo está nuestro cuerpo.
si nos duele algo, si respiramos, si algo nos molesta, si nuestros latidos están por las nubes, si existen cómo es el estado de nuestras pulsaciones. Bueno, existe una conciencia corporal, una conciencia corporal que nos hace estar, permite estar conscientes precisamente de todos esos diferentes síntomas. También existe una conciencia de sí mismo, más allá del cuerpo, que es capaz de darnos cuenta de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Esa conciencia de sí mismo nos permite como situarnos un poco por encima o separados de nuestro cuerpo. Eh, Existe una conciencia de los demás. Cuando uno se da cuenta, es consciente de esas necesidades de los demás y por tanto, y surge esas cualidades de solidaridad, de compasión, de empatía, de colaboración. Bueno, pues digamos que nuestra conciencia adquiere un nivel mayor, una amplitud mayor y es lo que llamamos la conciencia de los demás. Y existe también una conciencia colectiva, más allá de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de nuestros amigos, una conciencia que nos permite tener conciencia con ese del entorno, de la sociedad, de la nación, del planeta, de las necesidades, de la existencia, de la importancia que tiene todo eso. Por tanto, fijaros que existen, por tanto, diferentes niveles de inconsciencia y existen diferentes niveles de consciencia que nos coloca en distintos niveles como ser, como persona de conciencia corporal, de sí mismo, de los demás o incluso conciencia colectiva. Bueno, y existe eso que se llama estados supraconscientes, o podríamos aquí hablar también de conciencia supraconsciente, consciencia trascendental, por ejemplo. Consciencia trascendental ha sido mencionado, se menciona en algunos libros sagrados, como el Bhagavad Gita, por ejemplo. De conciencia cósmica nos hablan autores como Elizabeth Kubler-Ross. Sabéis que es la doctora que investigó esas experiencias cercanas a la muerte ya hace muchos años y que le han seguido otros muchos investigadores en esta época, incluso en la actualidad hay investigadores como la doctora Luján, por ejemplo, eh, y otros que recomendamos ver sus vídeos y sus conferencias que nos hablan de forma muy extensa de esas experiencias cercanas a la muerte, que nos hacen consciente de que existe esa conciencia cósmica, precisamente. eh, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se ha hablado de la percepción extrasensorial, de esa capacidad de ver, de esa capacidad de sincronicidad con los demás. Se ha hablado de la ensoñación consciente. Hablamos antes del sueño normal, pero también existe el sueño consciente o de la ensoñación consciente, que es ese estado en el que podemos dirigir nuestro sueño de forma voluntaria. Se ha hablado a lo largo del tiempo de prodigios, de sanaciones que se daban sin explicación lógica, racional, intelectual y que se dan todavía sin encontrar esa explicación. El estado meditativo es un estado también supraconsciente en el que podemos darnos cuenta precisamente de esa diferencia que hay entre el cuerpo, la mente, los pensamientos y otra parte que está al margen y que es lo que está ahí precisamente permitiéndonos estar consciente y lo que nos permite estar en ese estado consciente. ¿eh? Los estados de éxtasis que se han mencionado en la literatura mística, por ejemplo, los estados de intuición, los sueños lúcidos, las experiencias cercanas a la muerte, que aportan esa lucidez o la lucidez terminal, esos estados de ausencia de ondas cerebrales, bueno, son estados precisamente que podemos calificar o podemos encuadrar dentro de esos estados supraconscientes. Existen, por tanto, esos tres niveles, por simplificarlo de alguna forma,
pero uno se podría plantear en qué estado está uno. O deberíamos preguntarnos en qué estado, en qué nivel estamos. Si estamos en el estado inconsciente, ¿eh? Si estamos más o menos conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de las personas que nos rodean, de nuestro espacio, o estamos en estados supraconsciente, ¿eh? Bueno, deberíamos preguntarnos si hemos vivido alguna de esas experiencias supraconsciente. Seguro que sí, en algún momento de nuestra vida. Em, el tema es que los humanos, hay diferentes niveles de humanos que acompañan a esos diferentes estados de conciencia, pero también en muchos momentos de la vida podemos pasar por esos diferentes niveles. Eh, existe, existe todo un camino de desarrollo, de ida hacia la supraconsciencia, pero también existe un camino de vuelta. Uno puede estar hoy más o menos consciente y mañana puede estar en un estado patológico, ¿eh? O puede estar, o perder la cabeza, o puede perder los nervios, o puede, o surge esos patrones negativos que nos llevan precisamente a esos estados de inconsciencia por temor, por preocupación, por deseos, por lo que sea. Bueno, existen, por tanto, esos diferentes niveles y hay personas bueno, que buscan, a veces hay personas que buscan directamente ese nivel de inconsciencia a base de alcohol, de drogas o intentando evadirse, ¿no? De la realidad, de sí mismo. O hay muchas personas que dicen eso de yo me quiero olvidar de la realidad, ¿no? Y bueno, pues se busca a veces la diversión y se busca experiencias fuertes pues para evadirse. Existe ese camino de búsqueda de la inconsciencia, em, pero también existe el camino de búsqueda de la consciencia. Em, esa evolución, ese desarrollo de despertar de la conciencia ha existido también desde tiempos remotos, em, tanto de forma individual como de forma colectiva. El ser humano ha pasado por diferentes fases del pensamiento o del desarrollo de la conciencia. Existe el pensamiento mágico, ha existido el pensamiento mágico, el pensamiento mítico, el pensamiento racional, intelectual y existe el pensamiento consciente. El ser humano ha pasado o pasa, existen personas que están en la fase de las creencias y personas que buscan la ciencia y la integración del conocimiento antiguo, moderno, de la integración de la religión, de la filosofía, del arte, de la ciencia. Existe un proceso, una evolución, por tanto, del pensamiento y de ese desarrollo de la conciencia a lo largo del tiempo. Em, Existe hoy día muchas pruebas de la existencia de los diferentes niveles de conciencia. El estudio del inconsciente se ha hecho desde los primeros tiempos de la psicología científica, el estudio del conocimiento o toda la tradición del psicoanálisis y el conocimiento de Freud, el conocimiento del ego, del superego, o el conocimiento de la conciencia moral del juez moral que hablaban los filósofos como Kant. Hoy día, o también se ha hablado de autores como Jung, nos han hablado de los arquetipos y de la conciencia colectiva, y nos hablaba incluso de la importancia de hacernos conscientes de lo inconsciente. La psicología transpersonal nos ha hablado de los distintos estados alterados de conciencia y nos ha recordado cómo el chamanismo y las culturas indígenas precisamente viven y han experimentado ese, esa, esas experiencias a través del chamanismo, por ejemplo. Como hoy día en el mundo de la ciencia, de la neurología, se habla de distintas ondas cerebrales, eh, eh, los aparatos de electroencefalografía, por ejemplo, permiten medir distintas ondas cerebrales, las ondas delta, teta, alfa, beta y gamma, que están asociadas precisamente a esos distintos estados de conciencia, de sueño normal, o estados de imaginación, o de conciencia relajada, o de conciencia ordinaria, o ese estado meditativo en que predomina
precisamente las ondas gamma. Es decir, se han medido, se mide y es posible medir esos diferentes estados de conciencia asociándolos precisamente a esas diferentes ondas que hoy se pueden incluso registrar con la tecnología. Existe una neurología clásica en el que la mente y la conciencia es producto del cerebro y en el que se asocia esos distintos estados de conciencia e incluso a distintas zonas del cerebro. La atención, por ejemplo, asociada a la zona prefrontal. Dentro de los estudios de la neurología clásica se ha hecho, se ha investigado también el papel que tiene la química, la química cerebral y los receptores cerebrales en esa química, e incluso en un paso más allá de la neuroquímica, de la neurología clásica, se ha descubierto el papel que tienen ciertos receptores en distintas experiencias y se ha hablado de las moléculas, incluso de la molécula espiritual, la DMT, asociadas a esas experiencias alucinógenas que pueden aportar distintas sustancias o plantas mágicas que utilizan los chamanes. Bueno, pues se sabe que existen esos receptores asociados precisamente a esa especie de molécula espiritual. No existirían receptores si no hay una molécula espiritual. No existe una, una cerradura si no hay una llave que abre esa cerradura. Bueno, pues con la neurología clásica se ha comprobado que existen esos receptores, como que existen esas moléculas espirituales. También, incluso con la neurología clásica, se ha podido comprobar que podemos actuar y crear, actuar sobre el cerebro y que podemos crear el cerebro. Pero esa neurología, ese avance de la neurología clásica, también nos permite abrir la capacidad de percepción y de entender precisamente otra realidad o el potencial que tiene nuestra mente precisamente para eso. Todos esos descubrimientos que ha hecho la neurología clásica y que han ido abriendo la puerta a otras posibilidades y al reconocimiento y a la aceptación de otras posibilidades humanas, entronca y conecta con muchos descubrimientos de la física cuántica, en el reconocimiento de que hay otra realidad, de que el cerebro, la mente, la inteligencia es capaz de actuar sobre la materia, de que todo es energía al final, de que todo es energía, de que las conexiones, incluso neuronales, es química, pero también es energía, de que se puede crear, de que se puede crear con la mente precisamente otra realidad. Y todo esto también está avalado por la cardiología, por las experiencias de los cardiólogos que han comprobado esas experiencias cercanas a la muerte, los trabajadores de los servicios paliativos, los reanimadores, por ejemplo, que se han encontrado con muchas personas que han relatado precisamente esas experiencias cercanas a la muerte, esos sueños lúcidos. Bueno, pues hablamos de una ciencia de la conciencia, una ciencia consciente, capaz de abrirse precisamente a aceptar fenómenos o sensaciones o experiencias que la ciencia, que con los medios convencionales no era posible de entender. Existe esa ciencia de la conciencia que nos habla de espacios multidimensionales, independiente, de que existe una conciencia independiente de nuestra mm, mm, percepción consciente, un espacio, y de que existe un espacio independiente de nuestra percepción consciente, es decir, seamos conscientes o no, ese espacio existe. Se ha desarrollado toda una psicología de la percepción que nos ha demostrado muchas veces que existe una realidad al margen de lo que perciben nuestros sentidos, que existe una tecnología que nos abre precisamente las puertas a percibir esa otra dimensión, esa física cuántica, ese estudio de lo pequeño, de esos
de esas moléculas, de esos átomos, de esas partículas subatómicas, precisamente entronca y conecta también con esa otra realidad que nos habla la astrofísica, de esos mundos supradimensionales, esa realidad cósmica, de esos agujeros negros que existen ahí y que también a través de la tecnología, a través de la matemática y a través de la física se va descubriendo todo un mundo y todo un espacio de incertidumbre, y todo un mundo de probabilidades no causales, donde las leyes de la física clásica se van cambiando, se rompen. Y que por tanto existe otra realidad diferente a la que hasta ahora hemos percibido. Volviendo a la consciencia y en su relación con la conciencia, fijaros la diferencia. Bueno, pues la conciencia eh, eh, o la conciencia, sería por tanto, hay por tanto un estado consciente con ese, pero también existe una entidad consciente, consciente, como producto precisamente de esa acción. Y existe un espacio, es decir, en el que se mueve esa ente. Eh, Se ha dicho muchas veces que allí donde pones tu atención, allí estás tú. Por tanto, la conciencia, el hecho de hacernos consciente de algo, de, de activar esa capacidad de darnos cuenta, nos hace existir como entidad, nos hace estar como entidad. Somos aquello eh, que hacemos, que pensamos y que sentimos. Esto que la neurología va descubriendo, es decir, en la medida en que hacemos algo, creamos algo, lo creamos dentro de nosotros a nivel neuronal, creamos estructuras neuronales, creamos conexiones, creamos materia. Bueno, pero es que al mismo tiempo nos creamos como conciencia, como entidad. En la medida en que nosotros pensamos positivamente, somos una persona positiva. En la medida en que pensamos negativamente, somos una persona negativa. Por tanto, somos aquello que hacemos, pensamos y sentimos. Nos convertimos en luz o nos convertimos en sombra, dependiendo de lo que hacemos. Por tanto, nos estamos creando a cada instante. Nos creamos a cada instante. Esto, la neurología lo comprueba, la física también lo ha demostrado, cómo el pensamiento puede cambiar el átomo y convertir una onda en partícula, por ejemplo. ¿eh? Eh, pero también a nivel social, a nivel personal, también lo comprobamos. Es decir, creamos nuestra propia realidad dependiendo de lo que hacemos, dependiendo de lo que pensamos, dependiendo de cómo actuamos en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, familiares, sociales, de pareja, vamos creando nuestra realidad. Nosotros, si nos metemos en un mundo de conflicto, de suposiciones, de críticas, de rechazo, de desamor, creamos una realidad, un mundo de conflicto dentro de nuestro espacio familiar, de nuestro espacio de pareja, pero también dentro de nosotros. Si nosotros pensamos negativamente, nosotros nos creamos un mundo negativo. Y si nosotros pensamos positivamente, pensamos movidos por las cualidades, pues creamos otra realidad. Es decir, o creamos un cielo o creamos un infierno dentro de nosotros también, fuera y dentro de nosotros. Eh, Siguiendo en esta diferenciación entre la supraconsciencia eh, y, y la infraconsciencia. Bueno, pues siguiendo con esta explicación de que somos un ente consciente, somos un ente consciente que crea consciencia, que somos una existencia independiente del cuerpo y de la mente. Eh, Esto comprobado también por investigadores como Manuel Sansegarra o la doctora Luján. eh,
en base a las experiencias cercanas a la muerte, en base al estudio de los sueños lúcidos, del desdoblamiento, de la meditación, o, bueno, pues podemos entender que que existe precisamente eso que llamamos la supraconsciencia. Bueno, también esos estados inconscientes, esos estados movidos por el ego, por la sombra, que podemos comprobar además que existen también independiente del cuerpo y la mente, eh, porque en el mundo de los sueños se expresa, por ejemplo, y que utiliza el cuerpo, la mente y las emociones, son elementos que utilizan el cuerpo, la mente y las emociones para expresarse. Esos momentos inconscientes que se pueden dar de forma repetitiva y que crean esas expresiones subjetivas que mencionábamos antes y que nos sitúan en ese estado de sueño, de sueño y de ensueño, nos coloca en ese estado de infraconciencia, precisamente, o genera ese estado de infraconciencia en nosotros. ¿Cuáles son las características de la conciencia? Bueno, pues por un lado la lucidez asociado a eso que es la lucidez, la objetividad, la capacidad para ser objetivo, para darnos cuenta de las cosas con claridad. ¿Eh? Esa objetividad, a su vez, genera sabiduría. ¿Eh? Otra característica es la reflexión, el estado reflexivo. Em, Otra característica sería la coherencia, eh, la resolución, la capacidad de resolver cosas, la intuición, la creatividad, la libertad, la capacidad de actuar libremente. La vida en sí mismo es una expresión, una característica de la conciencia. La salud, la salud que se todo nuestro organismo, físico, biológico, psicológico, energético, esa sería también la expresión de la característica de la conciencia. La unidad, la comprensión de que estamos unidos, todos las personas, los seres, la criatura, la naturaleza, esa comprensión, esa expresión, esa capacidad de la alegría, esa expresión de la alegría interior, sería otra característica de la conciencia. El amor, la expresión del amor, de la expresión, la capacidad de ser en sí mismo, de existir, el estar, el ser en sí mismo. La espiritualidad es una característica de la conciencia y todo lo que supone el desarrollo de la espiritualidad. Y por otro lado, las características de la inconsciencia sería lo contrario. Hablábamos de la lucidez, pues en este caso sería la oscuridad. Hablábamos de objetividad, pues sería la subjetividad. Hablábamos de sabiduría, pues sería la ignorancia. Hablábamos de control, de equilibrio, pues sería la reactividad, la impulsividad, ¿no? Eso de reaccionar rápidamente. El, la repetición de los errores, el cometer errores, lo contrario precisamente a la resolución de los problemas, ¿no? La mecanicidad, el hacer las cosas de forma mecánica, automática, la incoherencia, la entropía, que todo nos lleva precisamente a la entropía, a la destrucción. ¿Eh? Hablábamos de libertad, bueno, por lo contrario sería la esclavitud, condicionamiento, el, los hábitos repetitivos. Hablábamos de la vida, pues lo contrario sería la muerte en el sentido de la pérdida, ¿eh? La enfermedad, en el sentido de lo contrario a la salud. Es decir, la inconsciencia al final nos lleva también a la enfermedad, al encuentro con la enfermedad inconsciente, de forma inconsciente, ¿no? Hablábamos de la unidad, pues la separación sería lo contrario, que sería la característica de la inconsciencia. Hablábamos de la alegría, lo contrario es el sufrimiento, el amor, lo contrario el odio, el ser. La persona, hablamos del ser como característica de la conciencia. Bueno, la persona que se mueve más en la infraconsciencia lo que quiere es tener y hacer cosas, ¿no?
bueno, pues sería una característica. Hablábamos de la espiritualidad. Bueno, lo contrario es el fanatismo, el sectarismo, el deseo de que el otro piense como yo, el deseo de que el otro crea como yo, ¿no? Moverme en el mundo de la creencia más que en el mundo de la espiritualidad. Bueno, ¿qué medios necesitamos o utilizamos para el desarrollo de esa conciencia? Bueno, lo primero es la inquietud, el anhelo, la sensibilidad, que en sí mismo también son características de ese nivel de conciencia. La voluntad, el propósito, la confianza, la fe de que eso es posible, de que eso es así, ¿no? Y la utilización de herramientas, de claves basadas en ese conocimiento de todo eso que somos y en ese descubrimiento de ese subconsciente, de ese inconsciente, de ese infraconsciente, de esa parte consciente de nosotros y de esa parte consciente o de conciencia dentro de nosotros, que lo podemos lograr a través del autoconocimiento, de la autoobservación, de las técnicas de la recapitulación o de la meditación. Hablábamos antes de que muchas personas han experimentado, han tenido esas experiencias cercanas a la muerte, esas experiencias de desdoblamiento. Bueno, no hay que tener, no, hay que no necesariamente tendríamos que tener una experiencia cercana a la muerte, aunque podría ser incluso una suerte tenerla, pero sin pasar por un quirófano, por una operación, por una reanimación cardiovascular, podríamos experimentar precisamente la conciencia a través de lo que es la meditación, la práctica de la meditación y lograr el estado meditativo. En el estado meditativo uno tiene conciencia del cuerpo, conciencia de sí mismo, de los pensamientos, de la mente, conciencia de lo que le rodea y conciencia de lo que está más allá precisamente de todo eso. Es consciente de la parte consciente. Por tanto, son diferentes niveles de conciencia que se pueden conseguir gracias a la práctica de la meditación.